Buenos días, mi nombre es Marcela Burto, soy enfermera y en esta clase trataremos sobre las etapas de la vigilancia epidemiológica. Si bien ya hemos hablado en diferentes clases respecto a la vigilancia epidemiológica, aquí nos vamos a ir y nos vamos a centrar en lo que es indicadores para poder entender y poder interpretar los diferentes indicadores que se utilizan en el control de infecciones. Las etapas de la vigilancia epidemiológica son cuatro. Principalmente es definir los hechos que se van a vigilar. ¿Qué pacientes se van a vigilar? Los pacientes que están con catéter urinario, los pacientes que tienen cierta cirugía, los pacientes que están con catéter central. Esos son los hechos que se deben vigilar. Uno, ¿cómo se va a ir a vigilar? Se va a hacer a través de ir a revisión de ficha clínica, se va a hacer con ayuda de los mismos servicios clínicos, que es lo más frecuente, donde los servicios clínicos van llenando la cantidad de días de los invasivos y cuando va la enfermera de control de infecciones revisa los exámenes, revisa los signos vitales, revisa los registros y va definiendo, ¿no es cierto?, que si es o no infección, si cursa o no infección. Después hay que consolidar y analizar los datos, tenemos que sacar indicadores, tenemos que revisar qué es lo que está pasando y analizar. Esto es no solamente llenarnos de cifras, sino que también hacer un análisis de estas cifras y por último difundir los resultados. Y esto es un punto que debe tener mucha importancia, principalmente porque necesitamos que la mayoría de las personas sepan interpretar y analizar los diferentes indicadores o las diferentes cifras que se generan en lo que es la vigilancia epidemiológica y además de eso puedan ser partícipes en los diferentes programas de intervención o de prevención para poder ser entes activos en el control de infecciones asociadas a atención de salud. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque en la mayoría de las unidades o de los establecimientos, de los servicios clínicos, publican sus tasas, pero la verdad es que no muchos saben interpretar estas tasas. ¿Ya? Entonces, eso es lo relevante, es aprender a interpretar a qué significa esta tasa, qué significa este porcentaje de cumplimiento en los diferentes servicios clínicos. Bueno, el primer paso es definir los hechos a vigilar. Lo primero es definir los hechos a vigilar. ¿Y cómo se realiza esto? A través de la vigilancia epidemiológica en infecciones asociadas a atención en salud. La vigilancia en nuestro país es activa y selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que es activa porque la enfermera de infecciones va a ir al servicio, va a ir a la cama del paciente y va a revisar exámenes, va a revisar ficha clínica, va a revisar tendencia de los diferentes signos vitales, va a revisar parámetros inflamatorios, etcétera. Entonces va a ir a revisar a los pies del paciente los diferentes criterios diagnósticos. Y selectiva porque una enfermera de control de infecciones está a cargo de 250 camas, según lo establece el Ministerio de Salud. Entonces el Ministerio establece a qué pacientes debe ir a vigilar. Por eso es selectiva, no se vigilan todos los pacientes. Por ejemplo, va a ir a vigilar a los pacientes que tienen catéter urinario, va a ir a vigilar a los pacientes con ciertas cirugías que hemos nombrado en clases anteriores, va a ir a vigilar a todos los pacientes que están con catéter venoso central, los catéteres hemodiálisis, la nutrición parenteral, la ventilación mecánica, etc. ¿Ya? Entonces ahí están establecidos y seleccionados a qué paciente se debe ir a vigilar. ¿Cuál es la categorización de los servicios clínicos para la realización de la vigilancia epidemiológica? De acuerdo a lo que establece el Ministerio de Salud, nos permite homologar muchas veces ciertas unidades, porque lo que dice muchas veces en los criterios que establece el Ministerio es que, por ejemplo, se van a vigilar los pacientes de cirugía, de medicina, pero hay unidades en que sí los pacientes tienen catéter urinario, hay unidades que a lo mejor no son cirugía, ni medicina, ni UPC, y que a lo mejor sí tienen catéter central, por ejemplo. Entonces, se hace una homologación. Por ejemplo, el área médico adulto de cuidados básicos, el área médico adulto de cuidados medios se considera medicina. El área médico quirúrgico, cuidados básicos, y el área médico quirúrgico de cuidados medios se considera cirugía. El área de cuidados intensivos adultos, el área de cuidados intermedios de adultos se considera UPC adulto.
el área médica pediátrica de cuidados básicos, el área médica pediátrica de cuidados medios, el área médico-quirúrgica pediátrica de cuidados básicos y el área médico-quirúrgica pediátrica de cuidados medios, se considera pediatría. El área de cuidados intensivos pediátricas y el área de cuidados intermedios pediátricas se considera UPC pediátrica. El área de neonatología de cuidados básicos es neonatología. El área de neonatología cuidados intensivos, el área de neonatología de cuidados intermedios se considera UPC neonatal. El área de obstetricia y ginecología se considera obstetricia. El área de pensionado se considera médico quirúrgico adulto, que ahí incluye las especialidades. Y además el área de psiquiatría es psiquiatría adulto, el área sociosanitaria de adultos es considerada médico quirúrgico de adulto. Entonces de alguna forma también nos permite ver en qué pacientes y en qué unidades también debemos incorporarlas a nuestra vigilancia. Además, en la atención ambulatoria se considera unidades de quimioterapia ambulatoria adulta como quimioterapia ambulatoria de adultos y unidades de quimioterapia ambulatorias pediátricas como quimioterapia ambulatoria pediátrica y unidades de hemodiálisis como hemodiálisis. La vigilancia epidemiológica se basa en la norma técnica número 124 emanada del MinSal del año 2011, donde establece los criterios de funcionamiento que debe tener el programa de control de infecciones. Y entre ellos está la vigilancia epidemiológica como un punto de este funcionamiento. Y también se basa en la circular C37 número 8 del Ministerio, que es del año 2021, donde se actualizan los diferentes criterios de vigilancia epidemiológica de las infecciones asociadas a atención en salud. Ambas pueden encontrarla y se los voy a dejar como material de apoyo, pero igual la pueden encontrar en la página del Ministerio. ¿Cuáles son los pacientes que se van a vigilar? Todos los pacientes que tengan catéter venoso central, catéter umbilical, los pacientes que tengan ventilación mecánica invasiva. Acuérdense que tienen que estar conectados a ventilación mecánica, no solamente con una vía aérea artificial. Los pacientes que tienen catéter urinario permanente, los pacientes que tienen válvulas derivativas del sistema nervioso central, ya sea ventrículo peritoneal y ventricular externa. Además, se va a vigilar a ciertos pacientes que hayan sido sometidos a cirugías y procedimientos, ya sean hospitalizados y ambulatorios, los cuales son los pacientes que hayan sido sometidos a bypass coronario, a operación de hernia inguinal en adulto, ya sea hernioplastia o herniorrafia, es decir, con o sin malla, en colecistectomía por laparotomía, en colecistectomía vía laparoscópica, en tumores del sistema nervioso central, en cirugía de prótesis de cadera, en cirugías de cataratas con o sin implante de lente intraocular, en cesárea con o sin trabajo de parto y en procedimientos de atención de parto por vía vaginal. Todos estos procedimientos o cirugía deben ser incorporados al sistema de vigilancia epidemiológica en infecciones asociadas a atención en salud. Además, se deben vigilar algunos agentes de riesgo epidémico en pacientes hospitalizados. Los lactantes con infección respiratoria aguda viral baja asociados a atención en salud. Los lactantes con síndrome diarreico agudo asociados a atención en salud. Los neonatos con síndrome diarreico agudo asociados a atención de salud. Los adultos con síndrome diarreico agudo por Clostridium difficile, que es bastante conocido actualmente, especialmente cuando se asocia a los brotes. Adultos con infección por SARS-CoV-2 y pacientes pediátricos con infección por SARS-CoV-2. Todos estos pacientes también deben incorporarse al sistema de vigilancia epidemiológica. También algunos procedimientos de atención ambulatoria, que son ambulatorios que son específicos. La quimioterapia intravenosa por acceso vascular central y la hemodiálisis por catéter de hemodiálisis en pacientes con insuficiencia renal crónica. Estos dos se consideran procedimientos ambulatorios, pero también son parte de la vigilancia epidemiológica en control de infecciones. 2. Definir los métodos. Ya definimos a qué pacientes están seleccionados de acuerdo al ministerio que deben ser vigilados. Importante señalar
que si existe alguna alteración o algún aumento en alguna otra cirugía o algún otro procedimiento invasivo, localmente se puede incorporar en el proceso de vigilancia. La definición de los métodos. ¿Cuál metodología es mejor para utilizar en la detección de las infecciones? Una, ¿no es cierto? Hay metodologías que se consideran como con menor sensibilidad, por ejemplo, la revisión de la historia, de toda la historia clínica de todos los pacientes. En realidad es una metodología que abarca demasiado tiempo, se podría realizar en aquellos pacientes o en aquellos establecimientos con muy poco paciente, porque la verdad es que abarca mucho tiempo y no necesariamente se va a diagnosticar adecuadamente. O también ir a pacientes de alto riesgo que tengan cultivos positivos. No todos los pacientes de alto riesgo que tengan cultivos positivos van a tener una infección asociada a atención de salud. Por eso el ministerio establece con claridad a qué pacientes ir a mirar. No todos los pacientes de alto riesgo tendrían por qué tener una infección. Entre las metodologías que existen que permiten detectar con mayor sensibilidad las diferentes infecciones asociadas a atención en salud, se encuentra la de cultivos positivos. Y esto requiere una comunicación bastante adecuada y bastante, ¿no es cierto?, directa con el laboratorio de microbiología, y también establecer con claridad cuáles son los cultivos a los que van a haber énfasis y cuáles son los cultivos que se van a llevar o que se van a, ¿no es cierto?, enviar el programa de control de infecciones. Obviamente estos cultivos tienen que ser contrastados con el paciente, con la clínica del paciente, y obviamente si yo tengo un cultivo positivo, eso no me dice muchas cosas. Por ejemplo, si a mí me llega un cultivo positivo o un urocultivo que está positivo, algún microorganismo, además tengo un sedimento urinario que lo corrobora, que está inflamatorio, yo tengo que ir a ver al servicio, por ejemplo, para empezar si el paciente está con catéter urinario. ¿Cuántos días lleva este catéter urinario? Si el paciente realmente tiene la clínica de ITU para poder hacer un diagnóstico adecuado. Pero obviamente la orientación primaria es el cultivo positivo. También muchas veces los mismos servicios, como tratan a sus pacientes, como establecen qué invasivos tienen, también ellos pueden notificar, ¿ya? Muchas veces lo que hacen los servicios es llenar la cantidad de días que posee un invasivo. Y después muchas veces va la enfermera de infecciones y eso lo contrasta con los cultivos positivos. Entonces, súper bueno esto porque de alguna forma nos permite ir evaluando, ¿no es cierto?, si realmente la infección es o no asociada a la atención de salud. Y por último, que es lo que también nos indica el Ministerio de Salud, ir a vigilar a aquellos pacientes que son de alto riesgo, que se ha establecido a través de la literatura que son pacientes de alto riesgo. Por ejemplo, todos los que están con Foley, todos los pacientes neonatos, no sé, todos los pacientes que están conectados a ventilación mecánica, esos son pacientes de alto riesgo. Pero también es importante ver el consumo de ciertos medicamentos seleccionados, generalmente que hablamos de antibióticos, ¿no es cierto?, que son de amplio espectro y que están muchas veces normados su uso en los diferentes establecimientos de salud, y se puede evaluar si ha aumentado su uso, si ha disminuido. Entonces también nos da información importante respecto a la que es las infecciones asociadas a atención de salud.